Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que estén en estos programas especiales que estamos haciendo en el Rapidín, en nuestro canal, pues hablando de los grandes temas que están sobre la mesa justo a 4 meses del proceso electoral de nuestro país, el 2 de junio del 2024. Y hoy tenemos Jaime Guerrero y yo. Jaime, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que ya estemos aquí listos. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, aquí esperando a nuestro invitado y dándole la bienvenida. Sí, y dándole las gracias a este gran periodista con una pues larga y muy destacada trayectoria en nuestro país en distintos medios de comunicación. Me refiero a Raimundo Riva Palacio. Querido Raimundo, qué gusto verte de veras, ¿eh? Tere, muchísimas gracias, muy generosa. Jaime, muy buenas. Encantado de estar aquí con ustedes. Pues sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quién sabe a qué hora nos estén viendo, Raimundo, pero nosotros sí te leemos en El Financiero y sí te vemos en Televisa. También estás ahí en N+, ¿verdad? En el Exacto. canal N+, ahí pueden ver a Raimundo Riva Palacio. Y bueno, la columna de hoy de Raimundo Riva Palacio, hoy es 2 de febrero, cuando estamos grabando este programa, pues tiene mucho que ver con los temas que queremos conversar con Raimundo Riva Palacio. Jaime, pues si quieres, comencemos. Bueno, pues nuestro seguimiento no es de ahora, sino de muchos años al periodismo de Raimundo Riva Palacio. Bueno, pues ¿qué no ha dicho Raimundo Riva Palacio? Y últimamente, pues ha escrito muchas cosas que valdría la pena, pues, reevaluar. Hoy escribe sobre Guerrero, pero nosotros, para abrir boca, queríamos preguntarle una cosa a alguien que ha visto, que hace un testigo de sexenios y de políticas, etcétera. Raimundo, ¿tú habías visto una expansión del crimen organizado como la que estamos viviendo en este país ahora? No, nunca. Y de hecho, quizás salvo lo que incipientemente se estaba dando en Ecuador, no hay nada comparable en todo el continente. Y en términos de comparativos con México, nunca. Lo más que se llegó a estar, producto del desastre que tuvo con la política de seguridad del gobierno del presidente Vicente Fox, era el control del crimen organizado en 85 municipios en ese entonces. Tenemos, digamos, en números redondos, 2.250 municipios y hoy en día estamos entre el 30 y el 35% de los municipios controlados por el crimen organizado. Es decir, una tercera parte de esos 2.250 municipios. Es una barbaridad, porque no es únicamente lo que sucedía hace 20 años en el gobierno de Vicente Fox, que tenían un control sobre los alcaldes con esta vieja máxima de plata y plomo y sobre el control del aparato policial en el municipio, sino que ahora se han desdoblado en una serie de actividades delictivas que no están únicamente vinculadas al tráfico de drogas, que en sí mismo ya sería suficiente, sino que se han venido desdoblando en otro tipo de sectores. Muy importante el sector de la construcción, y el otro muy importante es el sector, un amplio sector de la economía donde pues en algunos lugares del país son los que regulan los precios del mercado. Es decir, esto ya trascendió a un control total sobre poblaciones y yo nada más agregaría, incluso en, en algunas comunidades o en algunas ciudades donde no tienen este control absoluto, lo que sí tienen es el control absoluto o en una buena parte, muy buena parte de lo que es la economía diaria, de la economía de bolsillo, de la economía que afecta a las personas comunes y corrientes como nosotros. Oye, Raimundo, hoy en tu artículo te dedicas, como decía Jaime hace un momento, fundamentalmente al caso de Guerrero. Yo quisiera que nos recuerdes los detalles del análisis que tú haces
sobre la situación de este estado, sobre todo a partir del 2021, que es cuando llega, pues dizque al gobierno, la señora Evelyn Salgado. ¿Cómo ves la situación de Guerrero? Y ahí te va una colita de la pregunta, abusando de ti. ¿Crees que el 2 de junio se van a poder instalar todas las mesas en el estado de Guerrero para poder recibir los votos de los ciudadanos? ¿Cómo ves? A ver, déjame irme a la segunda parte de la pregunta. ¿Es posible que se instalen todas las mesas electorales? Yo diría, sí es posible que se instalen. Pero aquí hay una segunda pregunta. ¿Y quién va a controlar el voto en algunas zonas electorales? Si no me refiero yo a la estructura del INE, me refiero y retomo lo que sucedió en el 2021, donde la parte de la actividad del crimen organizado en algunas entidades del Pacífico mexicano, en ese entonces, particularmente lo vimos muy bien, muy claramente en Sinaloa y en algunas partes de Sonora, no tienen que estar robando urnas, no tienen que estar reventando casillas, como eso sucedía hace ya varios lustros, sino que basta con que determinen, si no tienen el control de los candidatos, porque esa es otra faceta, determinen qué candidato no quieren o qué candidata no quieren, para que de esta manera, pues, incluso lleguen a no nada más amenazas, sino a matarlos, como sucedió hace 3 años en elecciones municipales en Sinaloa, Sonora. Ahora, o lo que sucedió también hace 3 años en el Estado de México, donde una poderosa candidata pues fue secuestrada, privada de su libertad por la familia michoacana, y simplemente las amenazas, el miedo la inhibió. O como también sucedió en algunas de las elecciones hace 3 años, donde quienes palomeaban candidatos era el crimen organizado. Entonces, sí se pueden instalar y sí podríamos llegar a ver lo normal, se instalaron 98% de las casillas electorales, lo que no significa necesariamente que pueda haber una elección libre en algunos municipios. Pero vamos, esto es lo que yo veo como un escenario, pero tendremos que revisarlo en los días previos a la elección y posteriormente, ya cuando se empiezan a dar resultados y empecemos a ver qué sucedió en esos lugares. Ahora, regresando a la primera parte de la pregunta, Guerrero, ¿qué sucedió con la llegada de Evelyn Salgado? Pues primero habría que decir que ella llega no por un mérito político, y quiero yo subrayar muchísimo que no estamos hablando de género, porque es muy importante, ¿no? Porque aquí ya les gustó demandarnos, porque se hace una crítica y dicen que es un tema de género. No, no es un tema de género, es un tema de experiencias y capacidades. Y es exactamente lo mismo para cualquiera de los géneros. Ahora, en términos de capacidades, en términos de experiencia, ella simplemente no estaba capacitada. Ella puede tener, y seguramente tiene, capacidades y habilidades para otro tipo de actividades, pero ella llega a la gubernatura porque a su padre, Félix Salgado Macedonio, el tribunal le anula la posibilidad de ser candidato porque violó los topes electorales. Yo tengo mi propia impresión, creo que fue un purismo en lo que hizo el Tribunal Electoral, pero pues esa fue la decisión. Entonces el presidente López Obrador, que no ve asuntos de mérito, de conocimiento, sino de funcionalidad, de acuerdo a sus intereses. Si no va Félix Salgado Macedonio, que vaya su hija. Al final de cuentas, que era un poco la lógica, pues el padre va a gobernar desde la sombra. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que el padre sí colocó gente, le puso a funcionarios de alto nivel, pero pues abandonó en términos de gobierno a la hija, y la hija, con esa falta de experiencia, pues fue
totalmente copada por funcionarios en su oficina, en su coordinación de asesores, en las secretarías más importantes, y lo que sucedió es algo, y aquí yo lo plantearía más como una hipótesis de trabajo, algo de lo que pasó cuando su padre fue alcalde de Acapulco allá por el 2005-2006, donde por omisión o comisión rompió completamente lo que era la Pax Narca en Acapulco, y aquí la Pax Narca en Guerrero, y dejó que operaran o abrió las puertas para que puedan operar todo tipo de organizaciones criminales. Entonces, lo que vimos como un microcosmos en Acapulco, en donde lo que hizo Félix Salgado Macedonio, y subrayo una vez más, por omisión o comisión, es que le abrió la puerta a los Zetas y empezaron a contender contra lo que era el grupo de los hermanos Beltrán Leiva, en ese entonces parte de lo que se le llamaba la Federación, cuya cabeza era el cártel de Sinaloa. Aquí, bueno, y lo que vimos allá fue que se inauguraron, ¿se acuerdan ustedes de esas imágenes? Muy similares, y de hecho de ahí tomaron el ejemplo los cárteles de lo que hacía Al Qaeda en Afganistán, que degollaban a sus enemigos. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. Ese video brutal que se difundió en el 2006, donde 4 miembros de los Zetas son degollados en las cámaras. Ahora, ¿qué es lo que se vio con la llegada de la gobernadora Salgado a Guerrero? Pues se repitió el mismo fenómeno, porque se abrieron las puertas, insisto, una vez más, por omisión o por comisión, y entraron a buscar el control de varias cosas, de las rutas que van de la montaña al Pacífico para el trasiego de drogas y para la madera, o también, y en otra parte, la ruta que tiene que ver, que va por el sur, que conecta más con la Ciudad de México, o el trasiego del trasiego de heroína en la Tierra Caliente, que es de donde sale aproximadamente el 40% de la heroína que va al mercado de los Estados Unidos. Pero en esto estaba muy equilibrado antes de que ella llegara, en esta Pax Narca. Esto no quiere decir que estaba bien antes. Lo que quiero decir es que había un dominio y había territorios muy específicos controlados por los diferentes grupos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se sumaron, llegó para hacer alianzas con algunas de las organizaciones, el cártel de Caborca, que es el de Rafael, el que fundó Rafael Caro Quintero, la familia michoacana, que está muy acotada en la Tierra Caliente, y extendiéndose al Estado de México, pero en la Tierra Caliente de Guerrero, que va de Arcelia hacia la zona de Mezcala, toda esta franja de la Tierra Caliente, pues aprovechó también la coyuntura y en alianzas con otra organización que ya estaba previamente, pues se ha extendido hacia Acapulco. Entonces hay una mezcla ahí de 6 grandes organizaciones y alrededor de 2 decenas de pequeñas bandas criminales que operan de manera autónoma y en ocasiones operan como asesinos a sueldo de estas organizaciones. Es un desastre. Tan grande es el desastre, y yo lo menciono en la columna, que el propio secretario de la Defensa le informó al presidente que que las condiciones como está Guerrero van a tardar cuando menos 10 años para poder restablecer un orden. Es decir, Guerrero es literalmente un estado fallido, perdido por parte de la autoridad durante 10 años. Sí, claro. Yo regreso un poco, también tengo muchas preguntas sobre eso y lo que pasó en Acapulco, que también mencionas en el artículo, pero a ver, es imposible, Raimundo, no relacionar la política de abrazos, no balazos, la expansión del crimen organizado,
porque ya no es solamente narco, sino ya es crimen organizado como una empresa, con las acusaciones de que en algunas campañas supuestamente hubo dinero, por lo menos en una, supuestamente hubo dinero de los grupos del narco. ¿Tú encuentras una relación? Es decir, se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, todo es supuestamente, etcétera, pero hay muchas cosas que se acumulan. ¿Cuál es tu opinión, Raimundo? A ver, sobre este tema, ¿qué es lo que se publicó de manera simultánea en 3 medios? Esto es muy importante, muy importante subrayarlo. Se publicó simultáneamente y es la misma información, es la misma investigación. Bueno, lo que iba a decir lo voy a decir más bien hacia el final. ¿Qué es lo que dicen? Cuando uno registran 2 de las publicaciones, son las publicaciones en Estados Unidos. Y lo menciono porque una publicación que es la que escribe Anabel Hernández en el portal de la radio pública alemana, Deutsche Welle, ella lo que hace es muy típico de lo que es el periodismo mexicano, toma la investigación y la desarrolla. El periodismo anglosajón lo que hace con una investigación es que la toma y adicionalmente entrevista a personas. Entonces, pues en ambos casos, los 2 periodistas lo que hicieron fue entrevistar pues al menos una veintena de funcionarios y exfuncionarios de México y de Estados Unidos. Adicionalmente al documento hay este tipo de trabajo. Ahora, son dos momentos. Uno es el 2006 y me estoy deteniendo un poco para explicar el contexto porque me parece que el contexto y ciertos detalles valen muchísimo la pena entenderlos. Hay una parte que es el 2006, es en el cual se ha centrado la discusión en México y se ha descalificado porque el argumento es que todo es información de un testigo protegido, lo cual es parte cierto. El testigo protegido es quien era el abogado de Edgar Valdés, la Barbie, que era el lugarteniente de los hermanos Beltrán Leiva, y es un testigo protegido que le pusieron el nombre codificado de Jennifer. Y Jennifer fue utilizado en México profusamente por el procurador Eduardo Medina Mora. Es el que le da toda la información para hacer la operación limpieza, que fue brutal lo que se hizo en ese momento, pero que resultó una mentira. Todos los implicados en la operación limpieza fueron exonerados porque no se les pudo probar nada. Pero Jennifer, que era un activo de la Procuraduría General de la República y de la DEA, sirve para iniciar esta investigación allá en Estados Unidos sobre el presunto financiamiento de la campaña electoral del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero en ese mismo episodio no aparece únicamente Jennifer, sino que aparece también otro muy conocido aquí de nosotros los mexicanos, que era el brazo derecho de la Barbie, Sergio Villarreal el Grande. Sergio, entonces, el Grande es una fuente importante de la DEA en esa investigación. En la discusión que hay aquí, ni se menciona al Grande, se menciona a Jennifer y se queda todo en Jennifer. Pero es muy relevante recordar o entender que también aparece el Grande porque por su declaración. Su declaración fue muy importante para que el jurado encontrara a Genaro García Luna culpable en el juicio que terminó el año pasado en Brooklyn. Entonces, aquí yo tengo terribles reservas con criminales que están contra nadie, porque lo único que hacen es qué es lo que quieren para que yo tenga beneficios. Entonces, así como me pareció atroz lo que hizo sobre García Luna, me parece atroz lo que hace sobre el presidente López Obrador. No les creo absolutamente nada. Pero para la discusión pública en México, que eso es en lo que estamos en este momento, ¿por qué el Grande sí fue honesto en la acusación contra García Luna y deshonesto en la acusación contra el presidente? Yo lo que
pienso es que hay que eliminar por completo lo que diga el grande en cualquier caso. Bueno, hay otro momento, que es en el 2010-2011, en donde ya no aparece Jennifer, está desaparecido, pero aparece un consultor político de la Ciudad de México que había financiado campañas electorales y que se vincula con la Barbie y que es el enlace para entregar dinero a Nicolás Molinero, que era el chofer, era Nico, el chofer del candidato Andrés Manuel López Obrador, pero no era el chofer, sí le manejaba. Era más como un secretario particular. Él veía muchas cosas de Andrés Manuel López Obrador en ese momento, y lo que dicen, lo que señalan es que hay grabaciones de Nicolás Molinero hablando con este consultor, preocupados por el tipo de interacción que habían tenido con la organización de los Beltrán Leiva, y que como el gobierno del presidente Calderón estaba sobre ellos, había batido ya en el 2009 a Arturo Beltrán Leiva, que era el jefe, lo había matado en un operativo en Cuernavaca, y estaba desmantelando. Entonces esa conversación lo que reflejaba en ese contexto, que hay que verlo en ese contexto, era que podía llegar a ellos a través de toda la investigación y el combate y desmantelamiento de la organización de los Beltrán Leiva. Nicolás Molinero, lo citan en uno de los reportajes, niega completamente esta aseveración. Ahora, ¿qué es lo que establece la investigación? Y aquí va la pregunta que tú hacías, Jaime, sobre qué tanto tiene que ver la política de abrazos no balazos. Lo que establece la investigación es que a cambio de este dinero, pues se les iba a dejar, si llegaba a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que ellos operaran sin ser molestados. Esto, estamos hablando del 2010-2011, no fue presidente de la República, pero en el 2008, y esto es otro punto que aquí realmente no le han prestado mucha atención, un comité, es el comité, el Departamento de Justicia, los abogados del Departamento de Justicia y la DEA retomaron la investigación para analizar que si iba a haber si con base en lo que había sucedido en lo pasado, cómo pensaban, cómo estaban evaluando que el presidente, en ese entonces el presidente electo, iba a actuar con el crimen organizado. Entonces aquí, ¿cómo actuó con el crimen organizado? Pues actuó sin combatirlos, abrazos no balazos, y con una extraña, por decirlo de alguna manera, extraña cercanía o extraño respeto con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Joaquín El Chapo Guzmán, a través de su madre y a través de su hijo, de sus hijos. Entonces, nosotros sí podemos hacer una conjetura, pero tenemos que entrar al terreno de la especulación. Lo que sí es real es que hay temas que están señalados en la investigación que coinciden con lo que sucedió ya con el presidente en funciones. No los vamos a atacar, y la política es no los atacamos. Y finalmente, algo que es muy importante, porque dicen es una investigación cerrada. No es una investigación cerrada. En el último párrafo del reportaje que se publica en Inside Crime, que es uno de los tres de los medios que lo mencionan, dice el reportero que la DEA, que habló con la DEA y no comentó la DEA, porque la DEA nunca comenta en investigaciones abiertas. Pero hay un antecedente previo, que es en el juicio de Genaro García Luna en Brooklyn, donde su abogado, César de Castro, en el cross-examination que le llaman, en el interrogatorio a Luis el Rey Zambada, retoma y le saca ahí lo que dijo en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, de que habían dado
7 millones de dólares, el cártel de Sinaloa, para financiar las campañas. Campañas, y ahí, como queda un poco expuesto, porque no hubo una gran precisión, se refería a las campañas de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, 7 millones de dólares. Y aquí es la parte muy importante, y con esto terminaría aquí. El fiscal interrumpe y objeta de que se estaba dando a conocer esta información, y si uno ve la transcripción de aquel interrogatorio, uno va a ver entre las páginas más o menos 6 y 9 que los abogados cruzan una serie de señalamientos que parecen como código. Una es que el fiscal dice, bueno, es que esto no puede ser de acuerdo con, quizás me equivoqué en las siglas, JRZG. Entonces viene otra declaración, otra intervención, y dice, es que esto tiene que ver con el 320. ¿Qué es el 320? El 320 es que no se puede hablar de investigaciones en curso. Esto para mí es una parte muy importante de lo que estamos viendo, y que nos lleva, cuando menos, a que sí hay una investigación, sí hay una preocupación por esta política de abrazos, no balazos, que resultó en algo que fue el no combate al crimen organizado, que de acuerdo con las organizaciones previas era lo que habían pactado con el cártel de Sinaloa, Jaime. Okay. Bueno, ahora, ¿por qué se da la coincidencia, Raimundo, de que estas 3 investigaciones se publiquen ahora? Y otra pregunta, ¿estos delitos prescriben o no? Aunque esté la investigación en curso, como tú nos acabas de detallar, muy interesante todo lo que nos has dicho, ¿esto prescribe? ¿Llega un momento en que ya no tiene ningún valor para castigar o para penalizar este tipo de actos? ¿Y por qué en este momento, cuando está tan complicado el tema migratorio, cuando hay elecciones en Estados Unidos, aquí también? ¿Cómo ves todo esto, Raimundo? Yo creo que esto es lo más interesante y delicado de todo este episodio. Esta parte que tú dices, si prescribe o no, no. De hecho, la investigación contra el hoy expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, duró 18 años. 18 años. La investigación, el tiempo en el cual se extiende la investigación sobre el presidente López Obrador lleva 16 años. ¿Sí? No, continuamente están abordando. Pero aquí, esto me detengo para irme a lo que tú señalas. ¿Por qué 3 publicaciones coinciden? Cuando uno revisa las tres publicaciones, a mí lo que las ve, digamos, en términos de formato, de estructura, a mí sí me llamó mucho la atención que tienen un formato similar. Me llama muchísimo más la atención lo de Anabel Hernández, porque ella no tiene ese tipo de estructura, ella maneja otro tipo de estructura. Pero aquí la estructura estaba muy bien definida en los 3 casos, y coincidían, digamos, los segmentos de los 3 trabajos. En algunos casos coincidían hasta en nombres parecidos, coincidían en énfasis, coincidían, por supuesto, en qué detalles de las investigaciones se acaban, que eso sí me llamó mucho la atención. Esto, punto número 1. Punto número 2 es que 3 decidieron hacerlo en 3 medios. Yo no recuerdo en mi vida haber visto una investigación. Yo sí he visto los famosos scoops, las exclusivas, en un solo medio, pero que fuera el mismo tema, los mismos detalles, el mismo día, en 3
medios con una diferencia de horas, eso nunca en mi vida lo había visto. Ese es el punto número 2. El punto número 3, que es lo que tú hablas del contexto electoral. Ahí yo regresaría al tema de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, porque lo empezaron a investigar junto con su hermano desde el 2004, si mal no recuerdo. Evidentemente no tenían terminada la investigación cuando él terminó su primer mandato, y él volvió a buscar la presidencia y la obtuvo. Pero ya cuando era presidente, ellos no actuaron contra el presidente, actuaron contra su hermano. Y a su hermano le fueron gradualmente filtrando información sobre el hermano del presidente de Honduras en el Wall Street Journal. Es decir, fueron calentando. Y en el último año de gobierno del presidente Hernández, le presentan el caso, piden la extradición, se lo llevan a Estados Unidos, y en la acusación formal ya ante el juez en Miami, ahí dicen, conspiró junto con su hermano Juan Orlando Hernández para el tráfico de cocaína. Es decir, ahí ya aparece en un documento oficial el nombre de Juan Orlando Hernández, pero fue al final. Esperaron a que terminara su mandato para entonces formular la acusación y pedirle al gobierno de Honduras la extradición, que eso es lo que hizo. Es decir, pacientemente esperaron para no interferir ni en procesos electorales, ni tampoco interferir pidiendo la extradición de un presidente en funciones, sino dejaron que terminara. Todo esto que estoy diciendo es totalmente distinto a lo que sucedió. Nosotros tenemos dos casos muy claros, el del general Cienfuegos y el de Genaro García Luna. No se sabía absolutamente nada de ellos hasta que son detenidos. Y cuando son detenidos y los presentan ante el juez, bueno, no recuerdo si alcanzó a llegar el general Cienfuegos, tienen la acusación, es decir, ya tienen el caso cerrado, la acusación cerrada. Es como lo hacen. Aquí no. Aquí está todas estas rarezas que hay, que son las que estamos platicando, y adicionalmente no hay acusación. Todavía no terminan de investigar el caso. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Yo creo que lo que hicieron es decirle al presidente que están sobre él. Esa es la única explicación que yo me doy. El presidente se equivoca al identificar al Departamento de Estado. No es la ventanilla del Departamento de Estado, la ventanilla es el Departamento de Justicia. Me parece que esto no fue un documento, que un poco por lo que estoy viendo y por las reacciones, que no es un documento que salió, no es la investigación, no fue la DEA quien plantó esta información, sino que estuvo más arriba, creo yo, en el Departamento de Justicia. Tendría que ser. Por eso sí me parece muy delicado, me parece muy grave, y pues yo pensaría que el presidente tendría que asesorarse correctamente, pedir de manera formal, no en la mañanera, despachar al fiscal general de la República, al Departamento de Justicia, y pedir explicaciones sobre esta investigación y preguntar exactamente qué se tiene de la investigación. Y si el Departamento de Justicia dice, no, bueno, esto ya no, pues traer ese documento con todos los sellos y con todas las garantías de que es una investigación cerrada. Creo que ese es el primer camino. Y el segundo camino que va junto con esto es que contrate abogados. Porque lo que nos están diciendo en Estados Unidos es que no van a pagar. Sí, a ver, yo vi el trabajo de los tres periodistas y digo, sin demeritar lo que ellos hicieron, por supuesto, encontré también que venía todo de una misma fuente. Por lo que ya señalaste, sería ocioso que lo señalé. Yo lo digo en mi artículo de hoy también, que es impresionante, nombres, etcétera. No
También la pregunta que hace el presidente es válida, ¿de parte de quién? O sea, pues sí, esto hay un mensaje. Entonces, lo que me llama la atención es que tú llegas todavía más allá y dices, pues pueden estar calentando el ambiente como para una vez pasada la elección y una vez terminado el periodo presidencial, entonces se encaminen a pues levantar una acusación. Tú dices, bueno, pero hay cosas que se pueden hacer antes. Yo creo que el presidente no lo va a hacer. Creo que lo que él está haciendo es tratar de protegerse, digamos, con un discurso nacionalista. Y hoy en la mañanera fue impresionante. El pueblo me protege, el pueblo no me va a soltar, etcétera. Entonces, él está escogiendo otro camino diferente al que tú sugieres. ¿Cómo ves esto? ¿Le va a resultar ese camino? ¿No le va a resultar? Mira, yo coincido mucho contigo, pero pues realmente no se necesita mucha ciencia para saber de dónde viene. Claro. Viene del gobierno de Estados Unidos. Así es. ¡Pum! O sea, no hay duda de que esto viene del gobierno de Estados Unidos. El hecho de que hayan realizado este tipo de operación triple con medios de comunicación, sin que ellos supieran realmente que esto iba a suceder, pues te habla de que sí querían mandar un mensaje poderosísimo, rompiendo todo lo que ha sido casi un manual de operación para perjudicar a líderes o para investigar, y que aquí no calentaron nada. Aquí sí, por utilizar una frase muy coloquial de nosotros, pues le cantaron la bronca en el Departamento de Justicia. Aquí le dijeron, nos vemos a la salida, en el entendido de que la salida es que seguirá la investigación. Por eso sí creo que esto del presidente hoy de arroparse en los mexicanos, pues funciona muy bien, le genera empatía, ahora sabiendo cómo operan los americanos, son despreciables los americanos, lo que no significa que el que pensemos que sean despreciables y que van sobre sus propias agendas y que trabajan en función de sus intereses, vaya a reducir cualquier tipo de impacto que pueda venir posteriormente. Por eso sí creo que me parece muy bien que el presidente utilice este lenguaje, que genere este tipo de cohesión interna frente a su enemigo externo. Pero hay otra vía que no tiene que andarlo diciendo en la mañanera y decir que es su bodega y de revelar cosas que no debería revelar, que es el trabajo jurídico, institucional y personal que sí creo que tiene que hacer el presidente de la República. Porque sí, el pueblo lo puede proteger y aquí lo pueden meter en una burbuja allá en su rancho en Palenque y decir, aquí no pasan, porque esto ya entraríamos en otro tipo de discusión. Pero no tiene ningún sentido que él viva bajo el temor de que en cualquier momento viene un comando, como sucedió con el doctor Álvarez Machain, con los cazarrecompensas al servicio de la DEA, lo agarre y se lo lleve. O como ha sucedido con otros personajes que, recordemos, la política creaban rendición después de los ataques a las Torres Gemelas, en donde por fuera de la ley de Estados Unidos, a través de otros gobiernos, lo que hacían era secuestrar a personas a las cuales acusaban de terroristas y llevárselos a terceros países, no a Estados Unidos, donde los interrogaban o aprovechaban Guantánamo para hacer lo que hicieron, tortura contra los terroristas. No es este el caso, pero lo que digo es que son capaces de hacer muchas cosas los americanos, y como estamos viendo con la investigación de Juan Orlando Hernández, 18 años, no corren, no tienen prisa. Por eso es tan relevante lo que tú dijiste, porque en este momento de procesos electorales. Esa es la gran pregunta. Ya sabemos de dónde viene. Lo que no sabemos es por qué.
qué agenda están persiguiendo en este momento. A ver, pero yo aquí pues tengo una idea, no sé, yo pienso que independientemente que en 10 años o 5 o los que sean, pudiera suceder lo que tú dices, Raimundo, a lo mejor hay un objetivo más cercano, que es pues los dos graves problemas que enfrenta ahorita el presidente Biden con el tema migratorio, en donde Trump se ha radicalizado, si es posible eso aún más, y al mismo tiempo el tema del fentanilo. Yo creo que son dos temas para Biden muy importantes y a lo mejor no solo es, mira, estate quieto porque a lo mejor a la larga la cosa se pone más fea, sino ahorita pórtate bien. Si ya se dieron desde hace tiempo a ser un tercer país de acogida, pues imagínate ahora con esta presión. Yo creo que esto puede hacer que el presidente y todo su equipo pues esté realmente a las órdenes de lo que diga el presidente Biden. Mira, yo creo que el gobierno de Estados Unidos no requiere de este tipo de presiones para ver el tema de la migración y para ver el tema del fentanilo. No, ya lo han hecho en el pasado. Y el gobierno de México ha estado respondiendo positivamente en ese sentido, porque también, o sea, no es un asunto de que se arrodilla ante el gobierno de Estados Unidos, porque también es un problema para México. No es solamente un problema para Estados Unidos, aquí también todas las presiones y tensiones a nivel municipal que generan. Por eso te digo, no creo que esto pase por la migración, porque tienen una serie de instrumentos de presión distintos. Mira, hay uno, que es lo que está todavía negociando entre senadores republicanos y demócratas, que va a venir en el plan de migración que van a anunciar o que van a dar a conocer fin de semana, y quizás se vote la próxima semana, en donde hay un punto muy importante donde a México ni siquiera lo incorporaron. Es si hay un número determinado de personas que pasa del tope que vamos a poner en la frontera, Joe Biden decía, si hay más de 10,000 personas en una frontera que quieren entrar por día, ahí cerramos la frontera. Y cuando dicen cerramos la frontera, es donde se van a quedar en México. Entonces, ya ni siquiera está pensando Biden en cerramos la frontera y le vamos a generar un problemón a México en Ciudad Juárez, o en Matamoros, o en Reynosa, o en Chihuahua, o en donde sea. No me interesa lo que pasa en México. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que está haciendo Biden? Endureció su discurso completamente. Eso es lo que está haciendo, y esas son posibilidades que tiene. Ahí se abre una posibilidad con el gobierno de México para decir, bueno, tú puedes resultar afectado, vamos a ver cómo hacemos para que tú no seas el afectado. A lo mejor los que no entren, nosotros apoyamos para que los vayan en un avión a sus lugares de origen. En el caso de fentanilo, están hablando China y Estados Unidos. El jueves reanudaron sus conversaciones Estados Unidos y China sobre el fentanilo. México es una pelota de ping-pong entre los dos países por el tema del fentanilo. Ahora, el problema del fentanilo también es un problema ya de México y de consumo. Si pensamos que el tema del consumo del fentanilo está en Estados Unidos únicamente, estamos muy, muy equivocados. 2 miligramos de fentanilo pueden matar a una persona. 2 miligramos de fentanilo. O sea, de este tamaño es la gravedad del fentanilo. Es un problema de salud que también nos compete. Si aquí hubiera una política de brazos caídos y que se vaya el fentanilo, el fentanilo pues seguirá también generando sus propios mercados y consumo aquí en México. Por eso no veo yo estos dos temas. Tampoco veo qué es lo que hay detrás. Así como en esto estoy seguro, no alcanzo yo a comprender cuál es la agenda
que tienen en este momento. También yo diría, con lo cual tú empezaste la pregunta, que yo hago una ruta pensando en lo que sucedió con el presidente de Honduras o con lo que va a pasar con el presidente de Guatemala, Yamatei, que le acaban de quitar la visa a Estados Unidos, y pues también es decir, vamos sobre de ti, pero la forma como lo hicieron, quizás también tiene otra lectura, que no van a hacer nada, que le están diciendo, que le están mandando un mensaje que el presidente tiene que decodificar. Por eso es tan incierto lo que viene hacia adelante, porque no sabemos. Porque el de parte de quién necesita cuál es el propósito, cuál es la agenda que en este momento hayan hecho lo que hicieron. Bueno, pues tuvimos una larga conversación con Raimundo, nos está escribiendo que se quedó sin internet. Fue muy interesante, si estás de acuerdo conmigo, Tere. Hombre, muy interesante. Todo el análisis, el conocimiento, la experiencia de Raimundo Rivapalacio, pues lo acaban de ver ustedes y les agradecemos mucho, Jaime Guerrero y yo, que nos hayan acompañado. Yo creo que tenemos que volver a intentar que esté Raimundo nuevamente con nosotros. Y pues gracias Jaime. Gracias a ti, Tere, y gracias a Raimundo. Ya le mandamos un recado diciéndole que le agradecemos muchísimo, y le agradecemos también a Arturo Fierro, que pues ahora sí que consiguió la entrevista con Raimundo. Todas las gestiones. Sí, gracias Raimundo, gracias Arturo, y bueno, pues gracias Italia, nos vemos en otra entrevista. Gracias Italia. Hasta luego. Volvemos con más, esto no se acaba hasta que se acaba. Ok, bueno, hasta luego. Adiós.